Bueno, el tema que vamos a desarrollar es sobre elementos estructurales. El proceso constructivo de un elemento estructural. Proceso constructivo de un elemento. ¿Cuál es el procedimiento? Después de conocer nosotros las mezclas, los aceros, tenemos que ir al sitio y ubicar cuál es el elemento estructural que nosotros vamos a construir. Vamos a trabajar con vigas y columnas. ¿Por qué tomo esos elementos? Porque son los elementos que más abundan en una construcción. Columnas y vigas. Sabemos que las vigas son los elementos estructurales que van horizontalmente y que las columnas son los elementos estructurales que van verticalmente. En algunos casos van con un determinado ángulo, ¿sí? Pero normalmente van siempre a 90 grados. Hay columnas que van inclinadas, ¿sí?, a un ángulo menor de 90 grados, pero normalmente siempre van a 90, siempre van a 90 grados. Hay unas que están menores que 90, o sea, tienen una pequeña inclinación. Pero el caso nuestro es que nosotros vamos a construir unos elementos estructurales y tenemos que ir al sitio, tomar las medidas en el caso de que la viga esté a una altura determinada, por ejemplo, 4 metros. ¿Sí? Si está a 4 metros, nosotros tenemos que ya hacer un andamio para subir allá y trabajar cómodamente. Ese andamio es un pasadizo que se hace lógicamente que la persona debe tener sus elementos de protección, su arnés, su guante, su casco, etcétera, y todos los elementos, los EPP, los EPP para protección de su vida, porque a más de 1,20 de altura ya se necesita que la persona esté asegurada, porque a 1,20 dice la norma que ya una persona se puede matar, puede sufrir daño. Entonces, nosotros, si hay necesidad de hacer un andamio, hay que hacer el andamio. Tomamos las medidas con el flexómetro, tomamos las medidas. ¿Para qué tomamos esas medidas? Para hacer una formaleta o una armadura. Esa formaleta puede ser de madera, puede ser metálica o puede ser en PVC. Actualmente están haciendo las cosas en PVC, ¿sí? La formaleta que se arman rápidamente. Pero en el caso de que nosotros hagamos formaletería con madera, tenemos que tener el cuidado de apuntalarla bien. Lo mismo que si es un metálico, hay que apuntalarla bien. En el caso de la viga, nosotros tenemos que hacer cortar la madera adecuada, la longitud adecuada para hacer la formaleta, y al hacer esa formaleta, en el interior de ella debemos colocar grasa. Dice la norma que hay que colocarle grasa. Todo el área interna tenemos que hacerle, por ejemplo, si nosotros tenemos esta parte de la formaleta, ¿verdad? La parte interna de la formaleta, tenemos esa parte interna de la formaleta, toda esa parte interna, toda esta parte que va por dentro, debemos llenarla con grasa. ¿Para qué? Para que cuando ya vayamos a quitar la formaleta, porque ya se secó el concreto, se suelte sin golpes. Sin golpes. Lo que se busca es que eso, como está apenas reciente, no se debe golpear, porque es un bebé. No tiene el tiempo adecuado para resistir golpes. Entonces, por esa razón hay que llenar todo el área interna de la formaleta, sea columna o sea viga o cualquier otro elemento estructural, ¿sí? Se le debe colocar grasa. Luego se ubica en el sitio adecuado, se apuntala, ¿sí? Se amarra bien, se sujeta bien
porque lo que va a recibir ella es concreto, y ese es un material que pesa. 1 metro cúbico de concreto pesa 1 metro cúbico. El concreto solo recibe el nombre de hormigón, y 1 metro cúbico de hormigón pesa 2.300 kilos, o sea, 2 toneladas y pico, un solo metro cúbico, ¿ya? Y cuando tiene hierro pesa 2.4, ¿sí? Entonces ese es un peso fuerte. Ese peso, cuando tú lo entras en la formaleta y la formaleta está mal hecha, abre la formaleta. Por eso es que hay que hacerlo bien hecho, ¿sí? Eso hay que hacerlo bien. Entonces ya tenemos nuestra formaleta instalada, ya en el sitio adecuado, bien ajustada, con su grasa, y entonces colocamos su estructura, que es el hierro que va a llevar eso por dentro, que es el hierro que usted ve aquí, ¿sí? Que usted ve aquí afuera, ¿ya? Se coloca este hierro, se nivela, ¿sí? Se le colocan unas panelitas en cada una de estos estribos alrededor, ¿sí? Aquí en la parte lateral, en esta parte lateral, en esta parte de abajo. ¿Para qué? Para que se centre, ¿sí? Que no pegue en el fondo de la tabla o del metal, sino que quede exactamente en el centro, que quede exactamente el hierro debe quedar en el centro. Esta parte de aquí es el recubrimiento en concreto, ¿sí? Ese hierro debe quedar exactamente en el centro de esa concreto, debe quedar en el centro. Eso es la exigencia que tiene la norma, debe quedar en el centro. Eso no puede quedar que cuando usted quita la formaleta, ¿sí?, se vea el hierro ahí. Si se ve el hierro, eso está mal hecho, no se debe ver, porque todo el hierro debe estar recubierto por el concreto. Por eso esta parte se llama recubrimiento de la parte del acero, ¿ya? Ese acero debe quedar exactamente en el centro, ¿ya? Entonces, subido este material, este acero, antes de subirlo nosotros tenemos que tener la precaución de que la distancia entre esos estribos sea la que está especificada en el plano, no hacerlo arbitrariamente, como dijimos en clase anterior. Lo que está en los planos es una orden, y usted como constructor no está autorizado para cambiarlo. Eso no se debe cambiar, porque eso es un diseño que ya está hecho. Todo lo que usted cambie aquí incide en la obra que usted está haciendo. Todo lo que usted cambie va a incidir exactamente, directamente en la obra que usted está haciendo. Entonces, ya tenemos, verificamos de que todos estos estribos estén exactamente a la medida que dice el plano, ¿ya? Que los estribos no se rueden, ¿sí? Los estribos no se rueden, porque si se ruedan tenemos problemas. Ojo, ¿qué es lo que nosotros debemos tener presente? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener presente? Que esta distancia, ¿sí?, que se llama el alma de la viga, esa distancia que se llama el alma de la viga, es la que debo tener presente para que esta distancia entre los estribos no la sobrepase. El diseñador siempre tiene en cuenta ese aspecto. Cuando usted vea que le están haciendo un trabajo y que esta distancia es mayor que esta distancia que está aquí, me están haciendo un trabajo que no me va a servir. ¿Por qué? Porque estos estribos son los encargados de absorber toda la carga que esta viga va a recibir encima de ella. Entonces, siempre debemos tener en cuenta y que los amarres que tienen los estribos con los hierros longitudinales, ¿sí?, sea el apropiado, que no se vaya a desplazar a un lado y al otro, sino que estén bien, que estén fijos, que estén completamente fijos, ¿ya? Entonces, ya tenemos el apuntalamiento, ya tenemos la formaletería, ya está ubicado, colocamos el hierro, lo nivelamos, ¿sí?, ya tenemos listo para la fundición. En los proyectos grandes
esas vigas nosotros no podemos fundirlas, porque ya terminamos aquí, tenemos que tener la autorización de la interventoría. Decirle a la interventoría, yo creo que ya puedo fundir, denme una autorización para fundir. Viene la interventoría, hace la revisión de su trabajo, ¿sí? Chequea de que esta distancia está incorrecta, chequea de que la formaletería tenga su grasa, que tenga las panelitas en la parte de abajo y en las partes laterales. Esas panelitas son así, las panelitas son de concreto, pero tienen unos alambres y su espesor es de 250 centímetros, ¿sí? Son de concreto y se amarran aquí a estos estribos, aquí y en la parte de abajo, para que eso quede exactamente en el centro. Ustedes no tienen que estar midiendo, ¿ya? Eso queda exactamente en el centro. Cuando usted coloca esas panelitas cada 50 centímetros, coloca esas panelitas y cuando usted meta el hierro ahí, eso queda exactamente en el centro, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si ya nuestro interventor nos dio la autorización por escrito, no haga nada de boquilla, aquí todo tiene que ser por escrito, porque si sucede algo ya usted entregó la formaletería, usted entregó, lo único que le faltó fue la fundición, ¿sí? Yo tengo evidencia de que entregué, porque ya el interventor me dio un acta, ¿sí? Donde me autoriza a fundir la viga. O sea, estoy autorizado para fundir la viga y viene el proceso de fundición o de colado. Aquí nosotros en Colombia, en la costa, decimos fundición. En el Ecuador pueden decir otra palabra, colado. En el Ecuador dicen colado, vamos a hacer un colado. Acá nosotros decimos vamos a fundir, ¿sí? O sea, vamos a echar el concreto en la formaletería, ¿sí? O en el elemento estructural. Eso lo podemos hacer de dos formas. Podemos hacerlo ahí en el sitio, en in situ, que llaman in situ. En in situ. O en el sitio, con mezcladora o sin mezcladora, en el caso de que vamos a hacer una vivienda y que no tenemos esos recursos. Pero en los proyectos grandes debemos utilizar un premezclado. Debemos tener en cuenta el tipo de concreto que me exige el plano, ¿sí? El tipo de hierro que me pide en los planos, ¿ya? Normalmente el concreto que nosotros utilizamos en la vivienda es de 3000 PSI o el 123 en volumen. Y el acero que estamos utilizando es de 60.000 PSI, 60.000 libras por cada pulgada cuadrada. ¿Ya? Cuando nosotros decimos acero de 40.000, estamos hablando del acero liso. Pero cuando hablamos de acero de 60.000, estamos hablando de acero corrugado. Óigase bien. El almacenista o el ferretero que usted le diga, nosotros tenemos acero de 40.000, le están diciendo que tiene solamente acero liso. Pero si le decimos, si me dice solamente tengo acero de 60.000, me está diciendo que solamente tiene acero corrugado. El acero corrugado es 60.000 y el acero liso es de 40.000. Esto para que vayan entendiendo esto. Si usted llega a un ferretero y le dice que eso que es, él le está diciendo a usted que él no sabe sobre eso. Yo le digo, ¿tiene acero 60.000? Si él me dice que él no sabe, entonces me está diciendo que no sabe eso. Porque ya ese es el léxico de esta parte de la construcción. Nosotros tenemos que hablar con la terminología que está en el mercado. ¿Está bien? Nosotros vamos a hacer nuestro llenado o nuestro colado o nuestra fundición de esta viga. Ya tenemos la autorización, tenemos el concreto, tenemos un concreto de 3000 PSI o que equivale a lo mismo
1, 2, 3 o 21 megapascal. Ya sabemos eso, que los 3000 PSI equivale a 21 megapascal. ¿Sí? PSI significa libras por pulgada cuadrada. Esa es la resistencia del concreto, ¿sí?, a la compresión. Entonces tenemos dos formas: la forma de in situ, hacer el concreto ahí en el sitio, o traer el premezclado. El premezclado es mejor que hacer el concreto ahí mismo con una mezcladora, porque no es lo mismo que mezcle el trompito a que me traigan el concreto ya con unas dosificaciones técnicas exactas con el mixer. El carro ese grandote, eso se llama, ese es el mixer, y ese mixer es el que me fabrica el concreto dentro de ese tanque, pero es una máquina especial para que haga el mezclado y me lo hace casi que homogéneamente, casi que 100%. Es más garantizado y es más rápido, ¿sí? Entonces, en el momento en que nosotros empecemos a hacer el colado o el vaciado, en ese instante debemos también utilizar, ¿qué debemos utilizar? Debemos utilizar un vibro, ¿sí? Un vibro. O sea, vamos echando el concreto y enseguida vamos colocando el vibro. ¿Para qué se coloca el vibro? Para sacarle el aire que tiene el concreto, ¿ya? Para sacarle el aire que tiene el concreto. Para eso que se pone el vibro. En nuestro medio no se hace eso. En nuestro medio, nuestros constructores van echando el concreto y van puyando con una varilla, ¿ya? Van puyando con una varilla, eso no es lo mismo. O de no, van puyando con la varilla y le van dando unos golpes en la parte de afuera a la columna, ¿sí? ¿Para qué hacen eso? Para bajar el concreto. En cambio, con el vibro de concreto, hacer el vibro de concreto, en la medida que tú vas vaciando el concreto, el vibro va sacando el aire y va compactando el concreto. ¿Ya? Esto queda bien compactado, ¿ya? Terminado eso, debemos tener cuidado en esto. Cuando tú tienes tu formaleta y echas el concreto y lo haces a ras, llega el momento en que por gravedad el concreto hace esa bajadita. Esa bajadita tiene el nombre, eso se llama revenimiento. Se llama revenimiento. O sea, hace esta combadura, ¿ya? Y eso, la interventoría no nos va a aceptar. Entonces, ¿qué hay que hacer para que no se produzca ese revenimiento? Entonces, cuando lleguemos aquí, ese revenimiento normalmente tiene entre 4 y 5 milímetros. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer lo contrario. Llenamos aquí en el centro más o menos 4 o 5 milímetros, ¿sí? Y le hacemos su acabado, y por gravedad, cuando ella vaya sentando, enseguida llega y se coloca de esta forma. Queda completamente rectecito. Nunca debemos aceptar que el revenimiento se produzca, porque si se produce, entonces las vigas nos van a quedar con esa combadura ahí en la parte superior, ¿sí? Que ninguna interventoría va a aceptar eso así. La interventoría lo acepta, pero que esté completamente visualizado. Y la forma de hacerlo la forma de hacerlo es, o sea, hacerle lo contrario. Cuando se está llenando, al hacerle su acabado, ¿sí? Al hacerle su acabado lo hacemos en la parte superior. Los 4 o 5 milímetros los subimos y llegamos a los extremos en cero. ¿Ya? Eso hay que hacerlo. Y eso lo saben hacer los albañiles que trabajan en, ellos lo saben hacer, porque la persona que no sabe eso, ¿sí? Siempre le va a quedar la vida así. Dice, ¿y a ti por qué no te queda así? Porque él sabe qué es lo que tiene que hacer. Es eso. Hay muchas cosas que son simples que la persona las desconoce.
pero es importante saber. Me parecen, como son tan simples, no me prestan mucha atención, pero es importante saber ese proceso. Entonces, ya evitamos el revenimiento, ¿sí? Y ya nos va a quedar nuestra viga así. Terminamos el proceso de fundición. ¿Qué pasa con el proceso? Después del proceso de fundición? Esperamos 2 horas. Después de 2 horas, ya el concreto tiene la capacidad de recibir agua. Si nosotros hemos fundido una viga, ¿sí? Nosotros podemos empezar, o columna, podemos empezar el proceso de curado. El proceso de curado ya lo podemos empezar después de 2 horas. Al día siguiente nosotros podemos quitar en las vigas podemos quitar la formaletería que están laterales, pero menos las del fondo, ¿sí? Las laterales las podemos quitar, pero menos las del fondo, si es una viga. Al día siguiente, si son columnas, ¿sí? Podemos quitar unos puntales. Y empezar a desenroscar. Si es con formaletería metálica, podemos empezar a desenroscar y empezar nuestro proceso de curado. Ese curado es importantísimo en los elementos estructurales. Es de vital importancia ese curado. En las vigas, por ejemplo, en la mañana cuando quitemos la formaleta, eso se llama como, quitar la formaleta se llama como desimbrado. Eso se llama desimbrado. O sea, quitar la formaleta es desimbrar. Cuando a mí me dice, vamos a desimbrar el plafón, quiere decir que vamos a quitar la formaleta. Vamos a desimbrar la columna, quiere decir que vamos a quitarle los portales, vamos a quitarle todo el equipo ese, el forro ese que tiene, vamos a quitarlo para que quede el producto que nos dice. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, empezamos nuestro curado. ¿Qué pasa? ¿Cuánto dice la norma? ¿Cuánto tiempo dice la norma que debe dar ese curado? Ese curado debe durar 7 días. 7 días debe durar ese curado. Si nosotros hacemos ese curado tal cual como dice la norma, nuestros elementos estructurales no van a tener problemas. El problema en los elementos estructurales nuestros se presenta porque nosotros no hacemos ese curado. No tenemos el cuidado de proteger esos elementos estructurales. Algunas veces, cuando no tenemos forma de tener una persona encargada de eso, cogemos y forramos la columna o la viga, la forramos en plástico, para que en la noche, el rocío de la noche, ¿sí?, capte ese rocío y mantenga el elemento estructural humedecido o hidratado. Porque lo importante aquí es la hidratación que debe tener el elemento estructural durante los 7 días. ¿Sí? Si eso es así, nuestros elementos estructurales, nuestro producto, nuestro trabajo va a ser satisfactorio. Terminado eso, nosotros ya le podemos hacer entrega. A la interventoría del trabajo que nosotros hicimos. Ellos van a hacer la revisión, ¿sí? Y me van a dar un acta de recibo del elemento estructural o de los elementos estructurales. Ahora, ¿en qué tiempo yo debo quitar la formaletería en la viga, por ejemplo, en la parte de abajo? ¿Qué tiempo? O sea, ¿cuándo yo le puedo dar uso a esa columna que yo hice? O a esa viga que yo hice, ¿cuándo yo le puedo dar uso? O sea, la voy a utilizar, ¿cuándo? La norma dice que mínimo, cuando no se ha utilizado ningún aditivo. O sea, ¿qué es un aditivo en el concreto? Un aditivo en el concreto, normalmente el concreto, para dar uso a un elemento estructural son 28 días, normalmente, ¿sí? Pero se puede llegar ahora últimamente a 14 días. Pero si yo, sin utilizar ningún aditivo, pero si yo utilizo un aditivo,
¿sí? ¿Qué hace el aditivo? Me recorta el tiempo. O sea, que yo puedo utilizar un elemento estructural durante 3 días. Después de haberlo construido, si yo utilizo un acelerante de concreto, o sea que el concreto se me seque rápido, se llama acelerante de concreto. El concreto se me seque rápido, él me va a reducir el tiempo. Ahorita mismo, modernamente, existen muchos aditivos que se le echan al concreto para hacer de que el concreto se seque rápido, o sea, hacer un concreto de secado rápido y poderle darle el uso en el tiempo menor posible. ¿Ya? Lo que hace el acelerante o el retardador, yo puedo también hacer de que el concreto se demore para secar, porque me interesa que se demore para secar, o puedo hacer de que el concreto se seque rápidamente. O sea, yo puedo utilizar un aditivo, un acelerante o un retardador. O sea, hay forma de acelerar el proceso y forma de retardar el proceso. Una de las formas de retardar el proceso, hay un aditivo que se llama Plastocrete DM. Ese aditivo me plastifica el concreto, o sea, me hace un concreto que sea impermeable, o sea, lo que es un plástico. Y por eso él demora para secar. La demora para secar precisamente por eso, porque él empieza a hacer su trabajo y hasta que no hace todo el proceso, el concreto no se seca. Por eso demora para secar. Pero el concreto normal, después de dos horas, después de 2 horas ya empieza a secarse y ya puede recibir agua. ¿Ya? Por eso es que nosotros decimos que después de 2 horas ya nosotros podemos empezar el proceso de secado, el proceso de curado del concreto. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tiempo nosotros podemos quitarle toda la formaletería de la viga esta que yo estoy construyendo aquí, en estos ejes de columna? ¿Sí? Mínimo 28 días. ¿Sí? Pero si no utilizo ningún acelerante, ningún aditivo. ¿Sí? Pero si yo utilizo un aditivo, lo puedo, en los 3 días, 4 días o una semana lo puedo quitar. ¿Ya? Si yo construyo aquí un plafón, que es un elemento estructural, sobre esas columnas, ¿sí? Entonces, en ese plafón debo tener presente que si yo utilizo aditivo, si no utilizo aditivo, ya sé que son 28 días. Pero si yo utilizo aditivo, puede ser en una semana, yo puedo quitar la formaleta. E inclusive, teniendo la formaleta, yo puedo continuar mi proceso constructivo, porque tengo los puntales abajo. Yo puedo continuar con ese proceso constructivo y puedo continuar ahí. Pero si nada más que tengo que hacer ese plafón, porque la casa, el edificio es solamente de 2 pisos, bueno, entonces yo espero mis 28 días, pero puedo seguir construyendo en la parte de arriba. ¿Ya? Ahora, eso de quitar la formaletería o de decimbre, ¿qué pasa? Que hay que saberlo hacer. Eso no es quitarlo por quitarlo como sea, no señor. Eso hay que tener mucho cuidado. Ahí es donde hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque apenas se acaba de construir esa estructura y usted no sabe si funciona o no funciona. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo debo hacer ese proceso? ¿Cómo debo hacer ese proceso? Ese proceso debo hacerlo desde la parte del fondo hacia afuera. ¿Ya? Debo empezar a quitar formaletería desde el fondo hacia afuera. ¿Por qué así? Porque usted va quitando, ¿sí? Y lo que va quedando libre, si sucede algo, se cae alguna cosa y usted está acá protegido. Porque donde usted está, hay puntales. Y usted quitó los puntales allá en el fondo y viene quitando de dentro hacia afuera. Usted va saliendo, va saliendo, va saliendo. Nunca lo haga de aquí para allá, sino de fondo hacia afuera. Cuando usted llega acá afuera, ya quitó lo último, ¡fa! Si se cayó, usted está afuera. ¿Ya? ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso es que hay que hacerlo del fondo hacia afuera. En las vigas que nosotros tenemos, si nosotros vamos a hacer una viga aquí y otra viga aquí y otra viga aquí, independiente, que no sea dentro de un plafón, entonces nosotros podemos también empezar a quitar, ¿sí?
Aquí no hay problema porque... Ahora, si tenemos un vecino, si aquí al lado hay una pared y aquí hay otra pared, no tenemos por qué tocar ese muro que está ahí, o ese, si es una casa. Tenemos que respetar al vecino, porque el constructor no puede empezar a construir en la casa del vecino, ¿sí? Tiene que respetar los vecinos, ¿verdad? Usted no puede construir en el terreno del vecino. ¿Por qué? Porque si mañana pasa, por ejemplo, usted aquí no puede construir una zapata hacia acá, porque ya está en la casa del vecino. Lo mismo de este lado. Si acá hay una edificación, usted no puede construir una zapata esta columna hacia el lote este que está aquí al lado y el lote este que está aquí al lado, no puede hacerlo. Tiene que hacerlo así. Tiene que hacer su zapata así y aquí también, ¿ya? Dentro de su lote. No hacerlo en el lote ajeno. Porque si el vecino va a hacer lo mismo que usted, entonces tiene problema usted, porque le puede reventar eso que está ahí. ¿Ya? Esas cosas son las que nosotros tenemos que tener presentes en el proceso de nuestro curso. Tenemos que tener presente. Cuando ya nosotros terminamos, ¿sí?, todo ese proceso, ya podemos darle uso, ya podemos subirle las cargas. Si la placa, si es una viga, ya puedo apoyarme en ella para continuar la edificación, si necesito, porque ya tiene la resistencia adecuada. Yo tengo que probar que el elemento estructural se construyó correctamente. Si el elemento estructural se construyó correctamente, él va a recibir la carga y la absorbe correctamente, sin problema. Pero teniendo presente